Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Amigos, muy buenas noches. En esta emisión especial le llamaría yo de frente a frente con un invitado que de verdad agradecemos mucho su presencia aquí en los estudios de Sociedad 3.0 Multimedios, el contador, maestro y doctor René Mariani Ochoa. René, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a ti en lo personal por la amable invitación, que con muchísimo gusto acepto. Muchas gracias, contador. Bueno, se pueden decir muchas cosas. Tienes una larga y exitosa trayectoria pública, académica y también en el sector privado. Has desarrollado muchas tareas, todas desde el punto de vista de los resultados exitosas, René. Y yo quisiera que nos comentara, estaba yo viendo tu currículum vitae y la verdad son 11 páginas muy resumidas las que están ahí, pero destaca, por ejemplo, tu maestría en administración por el TEC de Monterrey, tu doctorado en administración por el Instituto de Administración Pública de aquí del estado de Veracruz, tu licenciatura en Contaduría Pública y toda esa parte docente que te ha permitido, por supuesto, estar en todo este complejo sistema de enseñanza-aprendizaje que es la educación en Veracruz. Cuéntanos sobre esa parte antes de entrar a la parte de la administración pública. Con mucho gusto, eres muy generoso. Y prefiero decir que eres muy generoso porque implícitamente, pues, con respeto de la audiencia, ya me está diciendo que soy viejo. Y sí lo soy. Ahí vamos. Tengo 73 años, estoy a punto de cumplir 74, esperemos, el 4 de julio, yo sí soy nacido el 4 de julio, que cumpliré 74 años. Nací en Tlapacoyan, aquí en el estado. Tlapacoyan le dicen. Ándale, en Tlapayork, como le digo yo. En 1947 estudié la primaria solamente en el pueblo y mi padre me hizo el favor, ahora siempre lo he reconocido, pero en su momento no, de mandarme a Teciutlán a estudiar la secundaria y la preparatoria. Y posteriormente, azares de la vida, tuve la oportunidad de que me aceptaran en el ITAM, ahora, en ese momento TEC de México, solamente porque estaba en competencia con el TEC de Monterrey. Sí. Hice una carrera de 6 años en la carrera de Contaduría Pública, porque apenas se estaban separando con la de Administración. En consecuencia, bueno, pues fueron después de la preparatoria 6 años. 6 años. Y concluí en 1969. Y antes de la conclusión, me hicieron el favor en el ITAM de seleccionarme junto con otros 4 queridísimos compañeros para que formáramos el primer grupo de becarios del ITAM y nos fuimos a estudiar la maestría de administración al TEC de Monterrey. Allá nos trataron de manera estupenda, pero la verdad, allá me enseñaron disciplina, ¿no? Disciplina para el trabajo, para el estudio, etcétera, cosa que les agradezco enormemente. La madre de todos los logros le llaman, ¿no? Este valor fundamental, lo que es la disciplina, ¿no? Tú sabes muy bien que si no tienes disciplina en tu trabajo, en tu familia, en tus cuestiones profesionales, etcétera, no se logra ningún resultado positivo, ¿no? Ya mucho menos el triunfo, ¿no? Entonces, y ya posteriormente, bueno, pues me regresé a pagar mi beca al propio ITAM, con el carácter de maestro de tiempo completo y casi exclusivo durante 2 años en el propio ITAM, y ya a los 2 años me continué, repito, ya estamos hablando del año 1970, y estuve como maestro, nunca dejé de serlo en el ITAM, hasta 1987. Uy, una buena cantidad de años. En el Inter participamos en otra institución que ya comentábamos tú y yo, que es la UNITEC, con
amigos también entrañables al respecto, y hasta el año de 1987 ya dejé, pero nunca he estado fuera de la docencia. Mira, nunca. Siempre es mi vocación, en pocas palabras, y empecé en el TEC de Monterrey. Precisamente mi primera materia que impartí fue en el año de 1970 allá en el TEC de Monterrey. Oye, en este tema del desarrollo académico, en la formación, en la docencia, ¿cómo es que te empiezas a vincular con el sector público? Porque también en el sector público tienes una trayectoria muy destacada. Muchas gracias. René. Muchas gracias. Sí, una de las actividades que tuve la fortuna de instrumentar en el sector privado fue con una asociación que conformaban las organizaciones patronales, camarales específicamente, y los principales socios se llamaba Ferias y Exposiciones Mexicanas, FEMAC, los principales socios de esta institución era la CONCANACO y la CONCAMIN. Ya. Casualmente estábamos en el edificio de CONCAMIN, ahí cerca de Teléfonos de México, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, y lo conformaban todas las asociaciones patronales, camarales, me refiero, que en ese momento existían. Y la principal actividad era la organización de lo que fue en su momento la Feria del Hogar. Aquellas ferias magníficas que se hacían, ¿no? Enormes. Me tocó participar en la organización al respecto, y todas las ferias del hogar eran inauguradas por el presidente de la República. Así es, sí. así es. Todas, absolutamente todas, así fue. La última de ellas fue en el Palacio de los Deportes. Antiguamente se hacían en el Auditorio Nacional, y la última fue en el Palacio de los Deportes. Por circunstancias propias del desarrollo. Pues y una lástima que se hayan cancelado, ¿no? Así es, Por esto supuesto. desapareció, pero me tocó instrumentar las 3 primeras ferias nacionales en Puebla. Sí, que ahí sigue todavía en la zona de los Fuertes, y se ha desarrollado de una forma extraordinaria. Pero ya era una combinación del gobierno del Estado, en este caso, con el sector privado. Y entonces eso me fue llevando poco a poco a esta circunstancia de irme adentrando en lo que era la administración pública, ¿no? Si a eso le adicionamos, tú lo recordarás, no eres tan viejo como yo, pero sí lo recordarás, vamos. como economista que eres, el año de 1976, cuando aquella devaluación del 1 de septiembre, después de 22 años de paridad fija, cómo cimbró eso al mundo empresarial una decisión política, gubernamental, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso me fue metiendo en el ámbito, hasta que en 1986, pero todavía sin dejar el ITAM, me hizo favor don Fernando Gutiérrez Barrios, con quien yo tenía una relación. Yo la tenía con él, que no él conmigo, para que no se tome a presunción, de buena cercanía, y a quien siempre le llevaba yo el primer ejemplar de los libros que yo iba publicando, ¿no? Entonces me hizo favor de invitarme a su campaña. Posteriormente me hizo una invitación para que me incorporara yo como director operativo en el Instituto de Pensiones del Estado. Así es. Y con un extraordinario político, la usanza práctica que como lo fue don Francisco King. Así es. De todo mi respeto, en paz descanse también, de quien pude aprender lo que es la política en la vida real. Sí. No la política. Sí, la real política, pero no como ciencia, sino como tal. Así entonces, pues me fui metiendo, insisto, la vida me fue metiendo en este... O sea que tu primer cargo público fue en el IPE. Así es. Mira qué interesante, digo, porque ahí coincidimos. Sí, casualmente tuve que renunciar por el exceso de trabajo a continuar en el ITAM, pero eso ya fue en el 87. Yeah. Y pues bueno, me dediqué de tiempo completo al IPE,
y fui conociendo la extraordinaria labor que desarrollaba el IPE, me refiero social en todos los aspectos. Hoy muy disminuida. Bastante disminuida, diría yo, pero en aquel entonces pues me dio la ocasión de relacionarme con los líderes sindicales, etcétera, ¿no? Y con todas las altas funciones que tenían en aquel entonces, altas desde el punto de vista social, no solo de la cuestión pensionaria, sino también de vivienda y de préstamos, y etcétera, ¿no? Entonces, fue una excelente experiencia que solo duró un par de años. La administración de don Fernando. En pocas palabras, sí. Pero en el Inter, Pancho se enfermó del corazón y le tuvieron que hacer una operación a corazón abierto, y yo me quedé al frente como encargado del despacho, ¿no? Así empezó. Mira qué interesante. Estabas mencionando que has publicado varios libros, sí. René, y yo te agradezco, como te lo dije antes de entrar al aire, el favor que me hiciste de obsequiarme este ejemplar, que de verdad es un ejemplar muy interesante. Se llama Impacto Patrimonial por Discrepancia Fiscal, Lavado de Dinero y Extinción de Dominio. Un libro que, debo confesarlo, todavía no lo acabo de leer, lo he estado hojeando, y me parece muy interesante. Gracias. René, esta propuesta que hiciste con dos compañeros más sobre la importancia que tiene en el patrimonio personal el descuidar estos tres ejes que acabo de mencionar, como la discrepancia fiscal. Explícanos cómo llega o cómo aterriza en esta idea que expresan en este libro, que yo recomiendo a nuestro auditorio, si tienen la oportunidad de leerlo, busquen el libro. Es sobre todo para todos aquellos que han desarrollado pues un patrimonio importante, ¿no? O significativo, para llamarlo de esta manera. ¿Cómo nace esta idea y cuál es la propuesta finalmente? Con mucho gusto. Si me permites ¿Sí? retrotraerme un poco en el origen de esto, pero antes debo de agradecerle a la doctora Tamara Morales Oisekov y al maestro Marcial Rodríguez Reyes, que me tuvieron la confianza de iniciar este proyecto y que me permitieron hacer la coordinación del mismo, porque pues, no solo fue la confianza, sino fue el apoyo y las molestias y los telefonazos y el estar revisando y estar bla, bla, bla. Entonces les reconozco públicamente a ambos esa confianza que me tuvieron. Los dos, a pesar de que Tamara es muy joven, yo la considero mi maestra, porque como te vas a encontrar por ahí algunas cuestiones de diferencias legalmente hablando entre la legítima propiedad que tú puedes ostentar de un bien, claro, contra la solo propiedad que tienes del mismo. Es de que la adquieres de otra manera que no es con el esfuerzo. Así es, simplemente por herencia. ¿Sí? Alguien te deja como heredero, etcétera, etcétera. Eres propietario, pero no eres el legítimo propietario del bien, porque no puedes disponer de él, porque te falta escriturarlo, porque te falta perfeccionar lo correspondiente. Bueno, un descuido que después lo vamos a lamentar. Y que es muy sucede mucho, ¿no? Más que común es esto. Por eso hablo de que es mi maestra, ¿sí? Y ya no digo del maestro Marcial Rodríguez, que es mi maestro en el área fiscal específicamente. Como tú sabes, yo tuve la oportunidad de dedicarme a la labor de fiscalización de los recursos públicos. Bueno, por cierto, después vamos a tener la oportunidad de que conozcas la petulancia, una obra de 1110 páginas, editada en 2 tomos, que se llama Los servidores públicos, léxico y responsabilidades fundamentales. Qué interesante. Que fue calificada en su momento como una especie de enciclopedia para los servidores públicos. Con tantos cambios no la he querido actualizar hasta que no se estabilicen los cambios, los cambios legales al respecto. Ese como antecedente. Precisamente como mi labor fue en su momento, pues, perdón otra vez
la falta de humildad, reconocida a nivel nacional y obtuve el premio nacional, de fiscalización. Bueno, me fui convenciendo de que una de las razones que debería de ser aplicable a todo servidor público, pues es la ética, ¿no? Fundamental. Pero dije, bueno, ¿por qué nada más a los servidores públicos? ¿Por qué no a cualquier individuo, a cualquier ser humano que tenga obligaciones? Dicen que el pastor debe de predicar con el ejemplo. Así es. Bueno, entonces, si yo como fiscalizador exigía la rendición de cuentas oportunas, pues hay que predicar con el ejemplo. Por supuesto. ¿Cuál es mi principal obligación como contribuyente? Pues cumplir con las obligaciones que señala la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, que es contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que señala sobre todo el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Bueno, entonces en función de eso, bueno, pues es precisamente lo que nosotros decimos en el libro, que construir un patrimonio, pues lo sabemos los que no heredamos. Así es. ¿Sí? Lo sabemos los que lo tenemos, que no nos lo regalaron. Lo sabemos los que el trabajo que te representa, la serie de fracasos, la serie de esfuerzos, de rezago, de hobbies, de sinsabores, etcétera, etcétera, ¿no? Y de fracasos, repito. Los fracasos, y es una de las cuestiones que decimos aquí en el libro, los fracasos te obligan a reflexionar por qué fracasaste, a pesar de que estudiaste, de que viste, de que etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, no estamos capacitados para el fracaso. Entonces, por eso es que reflexionamos al respecto, ¿sí? Pero para el éxito, sí. Y entonces no reflexionamos en por qué el éxito lo tuvimos. Entonces, por eso es que afirmo que los fracasos nos sirven para poder reencauzar el camino, claro, ¿sí? Y poder, como decía Steve Jobs, aprender de las circunstancias, ¿verdad? Así es. Y podernos enfocar a ir construyendo en nuestra experiencia esos peldaños que nos permitan ver las cosas desde otra perspectiva y mejorar todas aquellas cuestiones. Bueno, estos esfuerzos, etcétera, que significa tener un patrimonio que te costó muchos años de esfuerzo, etcétera, qué absurdo que por un descuido, que por una negligencia, que por un desconocimiento, no quiero pensar mal, o por una mala asesoría o una mala decisión, vayas a perderlo. Es terrible. ¿Sí me explico? Sí, claro. Es un sinsentido que te haya costado tanto trabajo hacerlo, ¿sí? Ese patrimonio, para que por negligencia inclusive, o por una cuestión de decir, no, es que todos son rateros y todos se roban el dinero y bla, bla, bla. No, espérate. Tú tienes una obligación, cumple con ella. Por eso hablaba yo del pastor, ¿sí? Claro. Predica con el ejemplo, ¿sí? Y ahora sí puedes criticar, si quieres, pero no critiques si no estás cumpliendo. Cumpliendo al respecto, Claro. ¿sí? Entonces, para cuidar ese patrimonio, debes de considerar, y en pocas palabras así lo decimos, el pago de tus contribuciones como si fuera un costo más implícito a tus correspondientes erogaciones. Yeah. Y de ahí se deriva, bueno, primero en la cuestión patrimonial, repito, que abarcamos, vemos, comentamos, etcétera, etcétera, que en muchas ocasiones ni siquiera se cumple con lo que dice el Código Fiscal en lo tocante a llevar contabilidad, ¿no? Sí. Entonces, pues ya la causal de ausencia de contabilidad en automático es una de las bases, una sanción que te puede llevar a la discrepancia fiscal. Contador, el tema de la discrepancia fiscal, yo creo que es importante que nuestro auditorio conozca qué es la discrepancia fiscal y en qué consiste, qué sanciones o cuál es a qué conllevan el riesgo de perder el patrimonio, ¿no? Sí, claro.
Voy a intentar ser como en todos los tres hicimos en el libro, hacer muy práctico en la explicación. Imaginemos que de este lado izquierdo tenemos todos nuestros ingresos, los que quieras, todos los que queramos mencionar. Por ingreso se entiende todo aquello que va a modificar tu patrimonio positivamente, ¿de acuerdo? Sí, claro. A diferencia, acá en la mano derecha tenemos el sentido contrario, es decir, los egresos, ¿de acuerdo? Bueno, los egresos son todos aquellos costos que te representa generar lo que tú vas a poder vender y tener un ingreso. Llámale productos, llámale servicios, llámale como tú quieras. Okay, entonces, de este lado tienes todos los ingresos, de este lado tienes todos los egresos. Nada más que hay una cuestión que la técnica contable no, sí lo contempla, por supuesto, pero para aspectos fiscales es fundamental la diferencia. A veces confunden los ingresos con entradas y los costos o egresos con salidas. Voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿sí? Tú tienes una chequera y en tu chequera tú puedes tener ingresos que depositas, pero puedes tener también otras entradas de dinero que depositas, pero que no fue producto de un ingreso, sino que fue producto de un préstamo, que fue producto de un apoyo adicional, que fue producto de una herencia, que fue producto, etcétera. ¿Me explico? Entonces, estas entradas, ¿sí?, luego se confunden con los ingresos. Pero el problema es más acá, en la mano derecha. Lado, ¿no? No son los egresos nada más, sino son todas las erogaciones que tú hagas. Entendiendo por erogaciones, no solo lo que gastas, sino lo que inviertes. Yeah. Y aquí en particular, le van a informar al SAT y le van a informar, en su caso, a la Unidad de Inteligencia Financiera, todas aquellas erogaciones que tú hiciste. Voy a poner un ejemplo. Tú tienes tarjetas, déjame suponer, tú tienes 5 tarjetas de crédito o de débito, como tú quieras, para el caso es lo mismo. Y tienes aparte una tarjeta porque estás en Liverpool, o porque estás en Sears, o porque estás lo que tú quieras. Bueno, y tienes aparte tu tarjeta de jugador del casino, tal, lo que tú quieras. Tú no sabes que todos los movimientos, todas las operaciones que hagas con esas tarjetas, se las están reportando acá. Todas, sin excepción, ¿eh? Y acá te están llevando un control muy fácil con los sistemas que hay ahora, de que tienes específicamente todos los gastos, todas las salidas de dinero que existe. Pero por otro lado, los fedatarios públicos tienen la obligación de informarle que tú compraste este bien inmueble, por ejemplo, ¿sí? Yeah. O las agencias de automóviles, ¿sí?, tienen la obligación de decir que adquiriste tal carro, etcétera, etcétera. No son gastos, son inversiones. ¿De acuerdo? Todas estas. Yeah. Bueno, todas estas de acá, si llegado el caso, voy a la respuesta ahora de discrepancia fiscal, ¿sí? Si lo que dice tu mano izquierda de ingresos, etcétera, ¿sí?, es, y es lo que tú declaras, claro, ¿sí? Por supuesto. Tú tus préstamos normalmente no los declaras, ¿de acuerdo? Dices, yo obtuve 1 millón de pesos de ingresos, ¿de acuerdo? Pero resulta que tiene información el SAT en tu mano derecha de que hiciste, de que gastaste, de que invertiste, o de que tus tarjetas de crédito, etcétera, las que decía yo hace rato, fueron 3 millones de pesos, te vas a decir, chaparrito, ¿y los 2 millones de diferencia, de dónde? Esa es la discrepancia fiscal. Y lo peor, la carga de la prueba es tuya. Tú tienes que comprobar ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo te hiciste de esos recursos? Así es. Y esto está muy vinculado con el lavado de dinero. Por supuesto. Esto te lleva precisamente, y por eso es que lo manejamos como tercer capítulo. Primero es el aspecto patrimonial, después la discrepancia fiscal, pero para evitar
que los malosos se metan, ¿sí? Y hagan este lavado de dinero que así desde los años 20 del siglo pasado, por eso en Chicago se lo dedicaba a la mafia, a Capone, ¿no? Sí, a la instalación de lavanderías, sí, específicamente por eso se le llama lavado de dinero coloquialmente, sí, es meter dinero malo a la circulación como cualquier otro, no, espérate, no. Entonces, ese lavado de dinero se equipara a defraudación fiscal. Pero te dice también la Constitución, no solo las leyes reglamentarias, ¿sí? Que 3 o más personas que se involucren en una situación en contra del fisco es delincuencia organizada. Y se equipara a defraudación fiscal. Y en consecuencia a discrepancia fiscal. Y entonces aparece la cuarta figura, que es la extinción de dominio, lo cual no es nuevo, ¿eh? La extinción de dominio no es nuevo, porque todos se la achacan al actual sexenio. No defiendo al actual sexenio, ni al anterior sexenio, ni a ningún sexenio, ¿sí? Me refiero presidencial, ¿sí? Ellos son muy poderosos para que se defiendan por sí solos, ¿no? Claro. Bueno, pero no es de ese sexenio, ¿eh? Cuando menos te puedo decir que es de 1979, si mi memoria no me falla, cuando se inició esta figura, ¿sí? Bueno, los embargos precautorios que te hace Hacienda vienen a ser una extinción de dominio chiquita. ¿Me explico? Primera llamada. ¿Por qué? Porque no puedes disponer de eso. ¿Sí? El congelamiento de tus cuentas bancarias es una extinción de dominio incipiente, pero ya no puedes disponer de eso. ¿Sí me explico? Claro que hay todo un procedimiento que aquí se explica en el libro al respecto. No es nada más voy y te quito, no. Pero por lo pronto no puedes disponer. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí es lo nuevo en particular. Entonces, imagínate, tú primero tienes, ahí traemos algunos ejemplos. El primer ejemplo, lo recuerdo de memoria, que tiene una discrepancia fiscal de 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Y resulta que había pasado 3 años y que bla, 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 todo lo que tú quieras, como viene ahí explicado, y resulta que el no haber pagado sobre de esos 3 millones de pesos, que le hubiera costado más o menos 900 mil pesos, ¿sí? Le termina costando casi 4 millones de pesos, 3 millones 600 mil pesos, porque se tiene que pagar el impuesto omitido, por supuesto, ¿sí? Claro. Más gastos de ejecución, más los intereses, más recargos, sí, más recargos, más sanciones, más multas al respecto. Se hace un cuentón impresionante, ¿no? Impresionante se te hace, ¿no? Entonces, por eso es que una de las conclusiones a la que llegamos en el libro es que te conviene estar bien en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Velo como una situación, así como si fueras diabético y te tienes que estar controlando constantemente. O la diálisis, vela así. Es conveniente. No solo es obligatorio, ¿me explico? Sí, no, es conveniente. Porque está en riesgo tu patrimonio. Así de simple. Y peor, no solo tu patrimonio. Tu libertad. Porque... Sí, pues no. Fíjate. Porque después del patrimonio lo que sigue es la libertad, así ¿no? Es. Yo tuve oportunidad mi primer maestro en fiscal fue Carlitos Orozco Felgueres, que seguramente está disfrutando de mejor vida, porque esta vida la disfrutó y la disfrutó mucho. Me consta, me consta, sí, pero él fue mi maestro de fiscal y un extraordinario conferencista al respecto. Decía, tú puedes hacer planeación fiscal, ¿sí? Y en su caso, si la haces mal, te quedas pobre, pero libre, porque no era de sanción penal, ¿sí? La defraudación fiscal. No, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora te quedas pobre y te quedas preso. No, pues está... Y peor tantito, y peor tantito. Si tú eres directivo, si tú eres el responsable, si tú eres el síndico, etcétera, legal, ¿no? Se van contra tus bienes por lo que no haya pagado la persona moral que tú representas. Ah, caramba, eso es un tema serio, ¿no? Es muy serio. Esto es muy serio. Yo lo comparé con la diabetes. ¿Sí? No quiero hablar de una enfermedad peor. Terminal. No, pero la diabetes, si no la cuidas,
pues te vas a morir. Claro. ¿Sí? Bueno, claro. vas a llegar a tu extinción. ¿Ok? Lo mismo en este caso, ¿sí? Tu principal activo, ¿me explico? Tu principal legado a tu familia, etcétera, cuídalo. Por Por supuesto. supuesto. Por Así de supuesto. elemental. Así de Oye, elemental. qué interesante. De verdad, pues de ahí la importancia de este libro, donde de verdad que todos deberíamos estar informados de los riesgos que representa en cuanto al impacto patrimonial, cualquiera de estos tres ejes que ustedes señalan ahí, ¿no? Que es la discrepancia fiscal, el lavado de dinero y lo que conlleva, que es la extinción de dominio. Pero quiero ahondar un poquito en el tema de las funciones públicas que has desarrollado. Estuviste en el ente fiscalizador, me parece que del IMSS, Sí. de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, estuviste en el ORFIS, aquí fuiste titular del ORFIS, un buen periodo, recientemente acabas de dejar una asesoría, me parece que tenías en el ORFIS actualmente, pero voy al tema de la Auditoría Superior de la Federación. Estuviste dentro, sabes cómo se maneja, sabes el problema reciente que hubo en la discrepancia entre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco que ordenó el presidente y esta disparidad en los números entre lo que presentó y defendió en la Cámara de Diputados el auditor que estuvo a cargo de este proceso. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué pasó ahí, René? Bueno, con mucho gusto, sí. Sí, en efecto, yo fui designado en su momento fui Contralor General del Seguro Social y por eso ahí adquirí una dimensión de lo que es el presupuesto de egresos de la Federación, porque pues ahí se controla no solo un porcentaje muy importante, trascendente del mismo, sino además el destino que tiene, que es el aspecto social, en particular. Claro. Tuve la fortuna de ser delegado del mismo IMSS aquí en Veracruz y en Guerrero. Entonces conozco cómo son mis amigos guerrerenses, por supuesto, ¿sí? Me tocó allá el asunto aquel de Aguas Blancas. ¿Sí? Tremendo asunto, ¿no? Infausta memoria, ¿no? Claro. Etcétera. Bueno, entonces, la fiscalización no es nada nuevo, pues, para tu servidor. Tuve la fortuna de regresar a Veracruz y me hicieron el favor en la legislatura correspondiente de nombrarme contador mayor de Hacienda del Estado, dependiente de la legislatura, ¿sí? Fueron 2 años y en el año 2000 me designaron como auditor general del Estado, titular del órgano de fiscalización, que fue el segundo a nivel nacional cuando se creó y fue en cuanto a su ley, pero fue el primero que entró en funciones. Estoy hablando del año 2000 en particular. Mi periodo concluyó en el 2006 y fue mi decisión no continuar. ¿Por qué? Porque creo que es saludable, definitivamente, estar la renovación. Hubo un gran reconocimiento, apoyo, y yo diría que fue posible, por ejemplo, como una nueva forma de hacer obra pública, la construcción del edificio del ORFIS, por ejemplo. El terreno fue donado por gobierno del Estado. Hubo todo el apoyo del que era titular en su momento, del Ejecutivo Estatal. Pero hubo un total apoyo de parte del Poder Legislativo. Todos los que estaban en la Comisión de Vigilancia, absolutamente de mi respeto, para efectos de poder hacer realidad ese proyecto. Y pues bueno, se realizó, insisto, esto es lo más importante, ese edificio que es patrimonio del Estado de Veracruz, se hizo sin cargo al presupuesto
del Estado en su momento. Interesante. Todo se hizo con ahorros presupuestales de ejercicios anteriores. Mira qué interesante. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no le costó extra al Ajá. Estado porque ya estaba dentro del gasto público y esto se hizo inversión. Y esto se concluyó, si mi memoria no me falla, en el 2004 y pues bueno, tiene ahí desde el 2004 a la fecha y está como nuevo. Sí, son instalaciones de primera, ¿no? Bueno, una demostración, y participaron notarios y arquitectos e ingenieros y bla, 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 ¿sí? Para que esto se socializara y todos tuvieran la oportunidad de participar en la gobernabilidad que se quería establecer. Bueno, se hicieron muchas cuestiones, capacitación, etcétera, ¿no? Bueno, es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque fiscalizar, juzgar, opinar respecto de la actuación de los demás, a nadie le gusta. Afecta intereses. Y además hay intereses, ¿sí? Claro. Y hay intereses partidistas, ¿sí? Naturales, etcétera, ¿no? Perdón la Y no larga tan introducción. naturales también. Sí. No, me imagino que en mucho Sí, no. tuviste que ver ahí temas de este tipo, ¿no? Hubo inclusive algún accidente por ahí, que Sí. mi esposa salió muy lastimada, en fin, ¿no? Pero quiero llegar al momento presente. Yo me retiré completamente de la actividad pública, me dediqué a escribir, me dediqué a hacer mi doctorado, que me llevó al final de cuentas 5 años, me dediqué a intentar seguir siendo productivo y a escribir y bla, 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 ¿sí? Y por respeto a quien me sucedió y al posterior sucesor, yo no volví a poner un pie en el edificio, insisto, por respeto. Lo que hayan hecho, ahora sí que Ahí está la historia. Ahí está la historia. Y en efecto, la actual titular, una mujer muy inteligente, una mujer íntegra, lo digo con total conocimiento de causa, me hizo el favor de invitarme para que yo le diera alguna opinión sobre algunas cuestiones de índole, pues yo diría que quizá trascendentes, ¿no? Técnicamente hablando, no políticamente hablando, y de ninguna manera de naturaleza operativa. Pero pues esto era temporal, por supuesto, ¿sí? Pero pues no íbamos a estar aclarándolo en público, ni mucho menos. Se cumplió el plazo que habíamos platicado. ¿Fue decisión en su tuya momento. retirarte? Sí, de común acuerdo con ella, Uh-huh. para los efectos, pero quiero decir, está haciendo las cosas, en mi opinión, técnicamente hablando, de la mejor manera, con la mejor intención. Ojalá y la dejen hacer las cosas. Para allá voy, René. Y digo, qué bueno que emites esos juicios de valor sobre la actual auditora, la titular del Orfis, ¿no? Seguramente es como tú la describes. Sin embargo, alrededor del Orfis pues, se ha generado una serie de conflictos de intereses y de maniobras políticas Uh-huh. Que han enturbiado, por decirlo de la manera más, de adjetivarlas de una manera menos dura, el proceso de la fiscalización en Así Veracruz. Y tenemos el tema, por ejemplo, de la entrega del resultado de las cuentas, que se debió entregar, me parece que es el del año 2019, que se debió haber entregado en primer trimestre de este año. No tengo la certidumbre, pero más o menos por ahí. Sin embargo, o le piden o ella pide que se posponga ese tipo de cuentas porque se interpreta políticamente que puede ser cuestionado en este proceso electoral de junio 6 de este año. ¿Qué pasa ahí desde tu perspectiva como fiscalista? Sí. Voy a conjuntar, para no alargarnos, tanto esta pregunta como la pregunta anterior del nivel nacional. ¿Sí? No es la primera ocasión que esto sucede, pero a nivel nacional, si tú ves el artículo
74 de la Constitución y el 79 en particular, se habla claramente que es la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Tiene autonomía técnica. Es dependiente de la Cámara de Diputados. Tiene autonomía técnica y de gestión, ¿de acuerdo? Pero autonomía técnica y de gestión. Como tú aquí le das libertad de cátedra. Claro. Le explico a todos los maestros, ¿sí? Y ya el desarrollo, pero le dices, pero este es tu programa Claro. que tienes que cumplir. Bueno, en este caso sucede lo mismo. A nivel estatal, la misma situación, ¿sí? Se hace un programa de auditorías que es aprobado por la Cámara de Diputados o por la legislatura aquí en el Estado, ¿sí? O sea, el manejo técnico sí lo hace la auditoría o el ORFIS, ¿no? Según el nivel en el que estemos. Pero insisto, se hace una planeación, se establece un programa, hay reglas para hacer la revisión, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero voy a decir algo que es público, por supuesto. ¿Qué puede hacer la Auditoría Superior de la Federación o el órgano de fiscalización del Estado ante una... no quiero ser muy fuerte en mi adjetivo, ante la ausencia de cumplimiento de una responsabilidad de los legisladores en no revisar las cuentas públicas correspondientes? Y te hablo a nivel nacional, ¿sí? No del un año pasado, de 2 años, no, te hablo desde el periodo de Fox. Uy. Y te hablo del periodo de Calderón. Y te hablo, por supuesto, de Peña Nieto. ¿Sí? Entonces, nos espanta lo local. ¿Por qué? Porque lo tenemos más cerca. Pero perdemos de vista lo nacional. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso en particular, y me atrevo a decir que fue caso único, en que se rechazó la cuenta pública total del pleonasmo, de todos los entes fiscalizables. Eso no se había dado nunca en la vida. Digo, es como si aquí vienen, y no solo un grupo de tus muchachos, sino todos los grupos salen reprobados. Oye, espérate, pues, ¿qué pasa, no? Sí, y eso sucedió, repito, en el 18, o con la cuenta pública del 18. La verdad, digo, con todo respeto, las y los legisladores tendrán sus razones respectivas, pero es un verdadero, perdón que lo diga yo, absurdo hacer un rechazo total al 100% de los trabajos presentados. Bueno, como es un absurdo... Eso fue motivado políticamente, obviamente. Por supuesto, ¿no? Como es absurdo que no hayan terminado de revisar las cuentas públicas del sexenio de Fox, y de Calderón, y de Peña Nieto. Digo, no podemos ir en contra de que se combata la corrupción, pero no la puedes combatir si no evalúas, ¿sí? Y si no cumples con tus compromisos. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Eso es lo que ha ocurrido. Es decir, la cuenta del 2018 que corresponde a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares fue rechazada. Al 100%. Y esto obligó al ORFIS a hacer una nueva revisión. Así es. Pero el ORFIS no se maneja solo. Tiene que estar, repito, acorde con la legislatura del Estado. Bien. Por eso ponía yo la similitud del nivel nacional con el nivel local. Y ahora, con mucho gusto, te intentaré responder lo que me decías del auditor superior de la Federación. Sí. Todos somos humanos y todos estamos expuestos a cometer errores. Por supuesto. Y además era una auditoría no desde el punto de vista de objetivos financieros, sino de desempeño. ¿Sí? Que no te exige una serie de parámetros específicos, ni mucho menos. Ni hay normas que sean inamovibles o exigibles para efectos de... creo que se cometieron varios errores, en mi opinión. Y lo peor de todo esto es que se cometieron todos al mismo tiempo. Y esto llamó la atención. Claro, por supuesto. Sí. El que se hiciera público esos resultados Entonces, fue quizás uno de los mayores errores, ¿no?
Entonces, el problema, no, y el desistirte de tus afirmaciones. Sí, eso es Digo, terrible. Ya es una persona pues, mayor, el auditor superior, ¿sí? Sí. Yo te puedo decir, de los 3 auditores superiores de la Federación anteriores al actual, de todos mis respetos, Gregorio Guerrero, que sigue vivo, ¿sí? Arturo González de Aragón, ¿sí? Y Juan Manuel Portal, ¿sí? Mis respetos en todos los sentidos, ¿sí? Y bragados además, ¿sí? Porque que se necesita mucho temple estar ahí, ¿no? Tú lo sabes bien, ¿no? No, necesitas tener los pantalones bien fajados, Bien puestos, ¿sí? ¿no? Pero la cabeza muy fría, ¿eh? ¿Y qué fue lo que pasó? Te repito, que se cometieron todos los errores, pero en un mismo momento, ¿no? Y entonces viene y acusa a la titular de la Secretaría de la Función Pública de que no permitió el acceso, y a las 24 horas dice, no, sí, siempre sí lo permitió. No lo permitió poquito nada más. Oye, no puede ser esto, por Sí. favor. Tú eres un organismo técnico. Y pierde credibilidad. Pierdes credibilidad. Luego resulta que, y lo del aeropuerto que tú mencionas, ¿sí? Cuando estás metiendo peras con manzanas, ¿sí? Pero independientemente de que las sumes, estas de aquí, no tenías necesidad de irte a aquello. Y sobre todo, algo tan sensible políticamente hablando. Oye, antes, y te lo digo, ok, yo tengo autonomía técnica y de gestión, pero si tú eres en toda auditoría, en toda auditoría, ¿sí? Antes te pregunto y te digo, oye, estoy encontrando esto, y tú tienes todo el derecho a decir, sí, no, quizás sí, a lo mejor la mitad de lo que tú quieres, ¿sí? O de plano, ahí te dicen, no, es que mira, me faltaba esto de aquí, ¿sí? Y eso se tiene que registrar en un acta perfectamente pormenorizada, permíteme la exageración, y tiene que ir firmado por ti y firmado por mí. Si tú aceptas todos los errores correspondientes, pues allá tú. ¿Sí me explico? Pero tú tienes todo el derecho para que cuando yo emita mi opinión te haya yo escuchado completamente. En pocas palabras, en el proceso se contempla esta corroboración en todos los casos. Yo no sé si no lo hicieron. Yo no sé, en particular, se llama así, los papeles de trabajo correspondientes, ¿sí? Pero, para mi gusto, tenían que haber consensuado en este procedimiento que te estoy diciendo, nada del otro mundo, algo totalmente normal, ¿sí? Para efectos de poder salir al público y responsablemente darlo a conocer. Para contextualizar, doctor, la Auditoría Superior de la Federación emite un señalamiento público que en el caso del aeropuerto de Texcoco que se cancela, el costo de la cancelación supera los 300 mil millones de pesos. Una barbaridad impresionante. Pero lo suelta sin ese consenso que tú señalas, con las partes involucradas en este proceso de revisión o de auditoría. Y luego se desdice, porque el presidente de la República o el gobierno de la República, pues señalan de inmediato que esto pues no es así, y que puede obedecer a motivaciones políticas, y de ahí surgieron cualquier cantidad de matices con respecto a este hecho. Al desdecirse, pues pierde credibilidad de algo que se ha tardado muchísimo en construir en el país. Por supuesto. O sea, y no hay consecuencias, René. No, debe de haber consecuencias. Yo digo que debe de haber consecuencias. Lo único malo es que no está previsto en la Ley General en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Pero ya hay por ahí de la parte, perdón, una petición. Una petición. Sí, lo sé, de juicio político, de destitución. Quizá previo juicio político, lo que tú quieras, ¿sí? Pero en la ley, claro, el que puede lo más puede lo menos, ¿sí? Claro. Por supuesto, sí, bueno. Pero en la ley solamente se establece que se le puede destituir al auditor superior
cuando de manera repetida, en 2 ejercicios consecutivos, ¿sí?, observe, etcétera, etcétera, estas conductas, ¿sí?, en particular. Pero por estas cuestiones que estamos mencionando, no lo contempla la ley. Entonces hay que darle un tratamiento especial. ¿Sí? Y ese especial es político. Y el partido en el poder tiene mayoría calificada en el Congreso. Ahora, yo te digo una cosa, ¿qué pasaría si yo voy y te consulto? Tú eres médico y te consulto, perdón, pero digo, el Seguro Social me ayudó mucho en este tipo de ejemplificaciones, ¿no? Y eres un neurólogo y me dices que tengo un cáncer, que tengo un tumor, que tengo lo que tú quieras en el cerebro, ¿no? Etcétera, etcétera. Ah, no, perdón, fíjese que no, me equivoqué de expediente, ¿no? Digo, pues, por lo pronto va usted y visite a su albaradeña progenitora. Cuando ¿no? ahora le mienta a la madre, ¿no? Pues sí, cuando menos. El susto que te metió. Cuando ¿no? menos. Sí. Cuando menos. A lo mejor me convierte en diabético, ¿verdad? Nomás del puro susto. Oye, entonces, y considerando que va a ser una cuestión política, que el partido que gobierna el país, pues es mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo que se va a venir, porque no creo que lo dejen pasar y ya se olviden del tema, ¿no? Digo, no se acostumbra, y mucho menos un gobierno tan sensible a la contradicción o al, pues, ¿cómo decirte?, a la confrontación, como el que tenemos actualmente. En ese contexto, contador, se espera que vengan repercusiones. Yo pienso que sí las va a haber, ¿eh? Yo pienso, sí. Qué bueno que no está en mis manos ni siquiera el voto, mucho menos la decisión. Pero para eso se les paga, ¿no? Claro, claro. Que cumplan. Por eso decía yo, hay que ser buen predicador. Yo pago todas mis contribuciones religiosamente de manera oportuna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, no solo yo, René Mariani, sino yo como contribuyente. Entonces, tengo el derecho de exigir que se cumpla. Claro, entonces, claro. Oye, ahí tienes a Lozoya, por ejemplo, ¿no? Digo, ya que ahora ya a un ex senador, no, pero espérate, con todas las acusaciones que hizo, etcétera, a quien haya metido la mano al cajón, que se la corten, dijera el Bronco. ¿Sí ¿no? me explico? No, Sí. por supuesto, los recursos públicos son sagrados. Debieran ser sagrados. Son escasos y Así las es. necesidades son muchas, tú lo sabes como economista, ¿no? Así Entonces, es. y no alcanza para satisfacer. satisfacer. Bueno, entonces, en ese sentido, las y los legisladores, bueno, voy a hablar más de los legisladores, se les paga muy bien. Entonces, son de los privilegiados del país, ¿no? hay que exigirles que cumplan con su responsabilidad. Y aplica para el Congreso Federal y el Congreso local. Por supuesto. Aquí están A todos los tremendo, legisladores, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, digo, así de simple, yo lo veo, ¿no? Hay que exigir que cumplan, que sean disciplinados con su razón de existir. Pero es pedir olmos, peras a Podría olmos ser. que... Podría ser. No, digo, desafortunadamente, y esto es un tema político, René, las cuestiones de las decisiones sobre las candidaturas de los partidos a los congresos, a todos los congresos, local y federal, está motivado por cuestiones políticas. Claro. Hemos visto en el Congreso actual de Veracruz, por señalarte un ejemplo, a una diputada que no sabía ni leer. O sea, es una vergüenza, de verdad. Veracruz no se merece eso, René. Y no quiero poner en tu boca ninguna valoración. Lo digo yo como conductor y como actor de esta sociedad, ¿no? Los veracruzanos no nos merecemos ese tipo de congresos que obedecen ciegamente a indicaciones políticas y se olvidan de la responsabilidad fundamental de un legislador, que es, aparte de legislar, cuidar el uso correcto y transparente de los recursos públicos. Claro, claro. ¿No? Por eso, precisamente, es que el artículo 74 dice claramente que a nivel federal es la Cámara de Diputados la que debe de revisar el gasto público. ¿Por qué? Porque es la única autorizada para dar luz verde al decreto del presupuesto de egresos. ¿Sí? Claro. Bueno, y se apoya en la Auditoría Superior de la Federación al Así efecto, es. ¿verdad? Bueno, lo mismo en el Estado, sí, lo mismo, exactamente lo mismo.
pero que dejen trabajar Sí. profesionalmente. Ese es el kit, ¿no? Ojalá y entiendan Ojalá. esta legislatura que ya va de salida. Ojalá. Me parece que en noviembre, octubre ya dejan de... Sí. Y pasa a la siguiente. Ojalá la siguiente de verdad esté constituida por personas con mayor compromiso social con la comunidad y por supuesto con Veracruz y con el Por país, supuesto, ¿no? por supuesto. Yo opinaba, y lo voy a decir porque no vaya a resultar que alguien lo mencione por ahí, cuando hace 3 años, exactamente 3 años en marzo, se cumplieron, yo tuve la oportunidad de participar dije, este es el último cargo que yo aspiraré y es obligado por mis hijos, por mis 4 hijos, que me dijeron, no, tú todavía puedes, no sé cuánto. Bueno, y participé en la selección del actual auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, ¿no? Sí. Quedamos 10 entre los elegidos, Los finalistas. entre los finalistas, y ya finalmente en la terna yo no quedé, y alguien podrá decir que estoy hablando por ardido. No, definitivamente no, porque sí estoy consciente de lo que implica esa responsabilidad. Y repito, tengo 3 ejemplos que en su momento fueron titulares, que siguen siendo mis amigos hasta la fecha, los 3, con independencia de las diferencias que pudiera haber en edades o en criterios o etcétera, pero que los 3 pusieron ejemplo de cómo se deben de manejar las cosas. Por supuesto, sí. Cosa que en el momento actual No es David así. Colmenares no lo está haciendo. Es evidente. Muy bien. Es evidente. Pues muchas gracias, No, hombre, al René, contrario, por esta perdón que nos extendimos. No, pues no, es un gusto conversar siempre con personas como tú, con la Muchas gracias, experiencia, eres con muy la amable. trayectoria, aprendemos mucho. Eso No, es la pues, verdad. muy gentil. Todos los que tenemos la oportunidad de conversar contigo, pues se nos aclara mucho el panorama, ¿no? Te lo ¿Algún agradezco. mensaje que quieras darle a nuestro Sí, auditorio? con muchísimo gusto, para que vean que no es cuestión de comercializar el libro, ni mucho menos, sino que es realmente una atención entre nosotros, esta entrevista. Pueden ustedes consultar este libro en internet, en la página de la Universidad Veracruzana, específicamente la del Instituto de Investigaciones en Contaduría, y ahí lo pueden encontrar y es gratuito el acceso que pueden tener. Y ahí también pueden consultar en la nube el de servidores públicos. Se los recomiendo ampliamente. Ahí tuve la oportunidad de poderlo escribir con 4 doctoras muy reconocidas y con un doctor que me hicieron el favor de ayudarme, y yo simplemente actué como coordinador. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Doctor, y gracias sobre todo al auditorio de Sociedad 3.0 Multimedios. Ha sido muy grato conversar con el doctor René Mariani Ochoa. Muy buenas noches, nos vemos en la Buenas próxima noches. emisión. Sociedad 3.0 Multimedios presentó